Hola, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un vivo a la tarde, temprano, pero bueno, debido a que nuestra invitada se encuentra en otro lugar, una invitada muy especial, con un tema también muy especial, muy interesante. Ella hizo un libro que yo cuando comencé mi camino de duelo lo había leído, siempre lo tengo a mano y bueno, hace mucho quería hablar con ella. Veo personas muy queridas que están acá acompañando. Vamos a esperarla un ratito a Silvana. Recién me estuve mensajeando. Ay, ahí ya la veo. A ver, porque ella me decía que no era muy... A ver, para mandarle la invitación. Silvana, tenés que aceptar y ya te vamos a ver en pantalla. Estoy un poco... Ahí está. Hola, buenas tardes. Hola Nati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Está bien que nos conectamos bien a las 6, así probamos si se escucha bien el audio, el volumen del sonido. ¿Está bien? Yo te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien? También, perfecto. Te escucho perfecto y te veo perfecto. Antes de las presentaciones yo me quiero sacar una duda. ¿En Sí. qué lugar estás? En este momento en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Belgrano. Ah, yo te hacía en Estados Unidos. No, me estoy yendo el día 17 para allá. Suelo venir acá para pasar las fiestas. En general, en la Ay, medida de lo posible, siempre vengo como para que lo pasemos acá. qué lindo, porque yo tengo una amiga que me preguntaba de qué parte de Estados Unidos es. En Nueva York. Cuando estoy en Estados Unidos, estoy en Nueva York. Yo le decía, no, tenemos que hacer a las 6 de la tarde porque debe ser que por el horario de allá. No, pero después vos me explicaste que te levantás muy temprano. Bueno, y eso es lo importante. Me levanto muy temprano. No es que me vaya a acostar ahora inmediatamente, pero como me levanto muy temprano, a medida que ya va pasando después de las 6 de la tarde, yo me empiezo a sentir cansada. Y entonces realmente prefiero hacer todo y como terminar para las 7 todo lo que me requiera más un esfuerzo mental. Y después ya queda como para disfrutar del día de otra manera. Bueno, gracias por contestar esa duda, pero qué lindo saber dónde estabas, porque esa era mi duda, dónde residías. Ahora me gustaría que te presentes para mi comunidad y las que van a ver este vivo. Bueno, mi nombre es Silvana Sabio y soy de Argentina, aunque vivo parte en Argentina, parte en Estados Unidos y una parte también en Brasil. Así distribuyo mi año globalmente. Bueno, en mi carrera de psicología yo la empecé siendo counselor en desarrollo personal desde una perspectiva humanística, que me encanta la perspectiva humanística porque pone el foco en la persona, no en el problema, no en las situaciones, sino en la persona. Y esa fue mi entrada en la psicología. Luego hice una maestría en terapia de pareja y de familia, desde la orientación sistémica, que eso también es muy interesante, porque entonces esa persona única, uno la ve funcionando en los distintos grupos, ¿no? El grupo familiar, la familia más extendida, la comunidad, bueno, así como que uno va agrandando los sistemas. Y luego hice mi doctorado en psicología positiva, que lo que tiene de particular la psicología positiva es que considera que lo que va a ayudar a una persona a salir adelante de sus problemas, a seguir adelante con su vida, son sus fortalezas. Entonces, se focaliza en las fortalezas y en los recursos para identificarlos, para que la persona se pueda apoyar en ellos para avanzar con su propia vida. Muy bien, perfecto. Ahí está la diferencia. Y bueno, habíamos quedado en este vivo. Yo hace mucho que tengo tu libro, que me ayudó muchísimo, que es Los que quedaron, cuando me gusta porque habla y ayuda a padres o a familiares que perdimos
por suicidio. Y este es el tema que nos trae a este vivo hoy. Acá tengo el libro y es el que recomiendo cuando recomiendo libros en mis redes sociales y me gusta mucho porque a mí me gusta escribir también y es un libro, como te digo, muy didáctico. Tengo después unas preguntas, pero bueno, yo más que nada quería hablar con vos sobre, habíamos puesto un título en el vivo, las fuentes de ayudas en el duelo por suicidio. No sé, si querés empezar vos a hablar, después yo te hago unas preguntas y quiero aclarar para organizarnos un poquito que acá hay una viñeta donde pueden dejar sus preguntas y bueno, y después lo que surge yo voy leyendo. Bueno. Mira, me gustaría contar cómo llegué yo a ayudar con el tema del duelo por suicidio y cómo surgió entonces el libro. Hace más o menos 20 años, cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos por primera vez, al poquito tiempo de que mi familia y yo nos fuimos para allá, se suicidó un amigo muy querido aquí en Argentina. Yo sentí que no había nada que yo pudiera hacer para ayudar a mi amiga, es decir, la esposa de nuestro amigo, a los chicos, toda la familia éramos amigos. Entonces se me ocurrió acercarme a una ONG que yo dije, así como mi amiga necesita ayuda allá en Argentina, seguramente habrá otra gente que aquí cerca de mí necesite ayuda. Y ya que yo no puedo ayudarla a ella allá, en un acto como simbólico, voy a buscar de cómo puedo ayudar a la gente que esté cerca mío. Así es como me contacté con el FISP, que es Florida Initiative for Suicide Prevention, ahí en el estado de la Florida. Es una ONG que trabaja con la prevención del suicidio. Cuando les cuento esto, me dicen, mirá, justamente aquí donde vos estás viviendo, hay un grupo de apoyo que se quedó sin coordinador y hace 2 meses que no está funcionando. ¿Podrías ayudar con eso? Yo no tenía experiencia con el tema duelo por suicidio, pero dije, bueno, voy, empiezo y voy a ir viendo cómo puedo ir mejorando y adentrándome en el tema para ir ayudando. Y así es como empecé. El grupo ese era un grupo de todo tipo de familiares, y era tanto en inglés como había gente que era bilingüe, porque ahí en el sur de la Florida hay mucha gente que viene de países hispanos, pero el grupo era en inglés, por más que había mucha gente hispana. Entonces, ¿qué pasó? Iban pasando las semanas, pasando los meses, y fueron pasando los años, y yo noté que había una experiencia de los papás y de las mamás que era, no es que fuera distinta de la del resto de los familiares, pero sí que había algo más. Había todo lo que le pasa a todos los familiares y había algo más que era exclusivo de los padres y las madres. Y por eso propuse ahí en esa ONG si además del grupo de familiares podíamos armar un grupo de padres y madres para que esos padres y madres fueran al grupo en particular y siguieran yendo al grupo de familiares en general. Y eso dio muchísimo, muchísimo resultado. Después, con el paso del tiempo, también propuse si podíamos abrir los grupos en castellano, en español, porque si bien la gente era bilingüe, algunos eran totalmente bilingües, es decir, les daba lo mismo hablar en español que en castellano, otros no. Entonces propuse abrir el grupo en castellano para que ante algo tan inabordable, inabarcable como es el dolor de la muerte de un hijo, no tuvieran que estar luchando encima con el idioma. Y eso resultó todavía mejor. Cuando decidí escribir el libro, que el libro es un compendio de todo lo que yo fui aprendiendo reunión tras reunión con los grupos. Yo después hice cursos de formación, asistí a cosas específicas, a formaciones específicas de duelo por suicidio, pero siempre partiendo de lo que era mi experiencia con los grupos. Todo eso, dije, lo voy a volcar en un libro para poder acceder a más gente, porque con un grupo lo que quedaba delimitado es, la ayuda era solamente para la gente que asistía al grupo. En cambio pensé que con un libro la ayuda se podía multiplicar. Decidí hacerlo solamente en español, no en inglés,
porque yo veo que en inglés hay más recursos disponibles y que no había tantos en español. Entonces dije, voy a ayudar a la comunidad que hable español, de todo el mundo, pero que sea en español. Y didáctico, porque lo que busca el libro es que no siempre haya que estar dependiendo de una otra persona para ayudar, que uno que recurra a todas las ayudas posibles, ahora vamos a ir a eso directamente, pero entre todas las ayudas posibles, yo hago mucho hincapié en la autoayuda, en el ayudarse a uno mismo, en esos tiempos donde uno está solo, esos tiempos de reflexión, esos tiempos donde uno se quiere manifestar en su totalidad, sin preocuparse si hay un otro que mira, que escucha, que juzga. Entonces quise brindar herramientas para que también en esos tiempos de uno con uno mismo hubiera algún recurso disponible. Perfecto. Acá quiero hacerte una pregunta que pusieron y que me llamó mucho la atención, que es antes del duelo. Sí. Antes del duelo escribieron y dice, necesito saber cómo hacer para no poder cometer un suicidio. ¿Vos podrías responder eso? Mira, en el tema vamos a hablar específicamente del suicidio, hay lo que es prevención y lo que es posvención. Prevención son todas aquellas acciones que ayuden a que no suceda el hecho. Que esto sería lo que está preguntando esta persona. Posvención son todas las ayudas que se brindan a las personas que quedaron después de sucedido el hecho. Yo creo que la pregunta esta que me está planteando, yo tendría varias cosas para decir, pero todo eso sería el ámbito de la prevención, donde lo más conveniente es preguntar y buscar ayuda en gente y en grupos que se dediquen a eso exclusivamente, porque van a poder dar tanto más detalle y tanta más riqueza de detalle en la ayuda, porque yo ya van 20 y pico de años que me he volcado a lo que es la posvención, ¿no? Exacto. Enriqueciéndome de todas las experiencias y de todo lo que aprendo de estar trabajando con la gente de los que quedaron. Perfecto, te hice la pregunta para poder ir a lo del duelo, pero cualquier ayuda que necesite esa persona me puede escribir, la respondo yo, me puede escribir a mi privado, que yo le voy a guiar a los grupos de prevención. Exactamente, ese es el le camino. puedo escribirme, que yo te voy a guiar a los grupos de prevención. Bueno, hablamos de posvención y después te hago las preguntas que tengo muchas, Sí, pero... buenísimo. Decímelas porque está bueno que por ahí hacemos la charla en función de las preguntas que van surgiendo. Si querés te hago una breve introducción sobre el tema de los distintos tipos de ayuda. Ah, bueno, y después te hago las preguntas como quiera. Sí. Yo quería abrir la charla, mira, ya me olvidaba, me había marcado eso. La quería abrir con dos cositas que son directamente comentarios de personas. Una persona me escribió hace poco y su pregunta era, ¿cómo poder seguir ante el suicidio de un hijo cuando ha muerto una parte tuya? Y ahí me pareció que se relaciona con esto que comenté antes de la psicología positiva. Hay una parte de la persona que murió con ese que se fue, ¿no? Sobre todo padres y madres, los hijos son una parte nuestra. Entonces, si esa parte nuestra muere, hay una parte nuestra que también muere. Entonces, ¿cómo seguir? Hay otra parte de uno que no murió. Y hay que apoyarse en esa parte de uno que no murió. Primero hay que tomar la decisión de que uno quiere seguir viviendo, ¿no es cierto? Que esa es la decisión más grande. Decidir, mi hijo, mi hija murió, pero yo quiero seguir viviendo. Y a partir de esa decisión, hacer pie, hacerse uno fuerte y firme en la parte que quedó viva de uno, aunque esté herida, destruida, rota, destrozada, pero esa es la parte de uno
que va a sacar adelante y que posibilita un proceso de duelo reconstructivo. Me encantó eso que dijiste, porque eso me pasó a mí. Y sí, comentame. No, te quiero decir que si por ahí sí me emociono porque no porque me haga mal, sino porque me toca muy de cerca este tema y por eso, Claro. nada más. Eso es muy cierto, pero uno tiene que tomar la decisión de seguir viviendo. Y después te voy a contar cómo fue que yo me paré. Pero bueno, ¿cuál era la otra que vos dijiste? Lo otro que quería leer, que también está justo al comienzo del libro, es la persona que es la fundadora y la directora de esta ONG, con la cual yo empecé ahí en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Ella escribió un libro, y escribió un libro con un seudónimo. A ella se le suicidó el hijo de ella. Y también tenía una hija que era 2 años mayor que ese hijo que se suicidó. Y es que ella, entonces, esta señora escribió el libro, pero la hija le dijo: mamá, yo no quiero que vos pongas el nombre, quiero que lo uses un seudónimo. Entonces, en respeto a esa decisión de lo que era lo que le pidió la hermana del hijo que se suicidó, ella escribió con un seudónimo. Discutible, no discutible, habrá algunos que estén de acuerdo, otros que no estén de acuerdo, bueno, pero eso es como otra cosa, ¿no? Yo solamente cuento que esta señora respetó la decisión de esta hija, de esta hermana que quedaba. Y uno de los poemas que escribe en su libro dice: necesito que me cuenten cómo va a ser este viaje. Alguien que me ayude, por favor, ¿me lo puedes decir? Necesito que me indiquen la dirección. Necesito tu ayuda, por favor, realmente necesito saber. Necesito que me digas cómo sobrevivir. Por favor, ayúdame a mantenerme viva. Explícame cómo tengo que hacer mi duelo. No tengo ni idea. No sé ni por dónde empezar. Cuando yo leí ese poema, es que pensé que el libro lo quería hacer como una guía, justamente una guía que pudiera decir: miren, al resto de las personas que están en la situación de ustedes, les pasó esto, 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 se encontraron con este momento, en estas circunstancias. Entonces, justamente lo que quise brindar con el libro es una guía para saber por dónde empezar. Cada uno va a hacer el duelo a su manera, pero al menos son como distintos pasos, distintos puntos que se van a ir encontrando en ese camino para el cual uno no se prepara, porque lo último que quiere imaginar o pensar en la vida es que un hijo se muera y que se muera por suicidio. Entonces no se piensa en eso. Entonces lo que quise fue brindar una guía para que con esa guía después cada uno lo lleve a su propio contexto y pueda ir avanzando en el proceso. Una de las preguntas dice: ¿cómo identificar cuando se requiere ayuda? ¿Ayuda profesional o si el duelo sigue su curso normal? Bien. Acá entramos en características personales de cada uno. Hay gente que enseguida se vuelca hacia el otro y entonces busca el apoyo social, el apoyo familiar, el apoyo de los amigos, el apoyo de un grupo, el apoyo de un terapeuta, el apoyo de un psiquiatra para una medicación que quizás calme la ansiedad inicial, el apoyo de un médico clínico porque nota que realmente el cuerpo no le da más. Y hay gente que prefiere como empezar por sí sola, porque eso tiene mucho que ver con personalidades, ¿no? Así como hay gente abierta a volcarse al otro, entonces cuando surja el momento del duelo, va a ser un duelo a su manera, probablemente empezará abierto a volcarse al otro. Hay otra gente que ya de por sí es más reservada, entonces es muy probable que también empiece el duelo de una manera más reservada. Entonces, las fuentes de ayuda son todas esas que mencioné, que ahora si querés podemos volver a hacer hincapié. Entonces, en el comienzo del duelo cada uno verá qué es lo que le va sirviendo y qué es lo que va necesitando.
Fijémonos que en este poema que leí, de la persona que se llama Hélène Levin, en su seudónimo, no para de mencionar la palabra necesito, necesito, necesito. Entonces lo primero que hay que hacer es ver, tratar de darse cuenta qué es lo que uno necesita. Y la Exacto. segunda parte de la pregunta que me hiciste era cómo darse cuenta si el proceso estaba siguiendo un curso normal o habitual. Claro. Lo primero que sirve es saber qué es lo normal en el duelo por suicidio, ¿no? ¿Qué son las cosas normales que aparecerían? ¿Cuáles son las emociones normales? ¿Cuáles son los sentimientos? ¿Cuáles son las sensaciones? Entonces, primero interiorizarse sobre qué es lo normal, lo habitual, lo esperable. Después, eso que es normal, habitual, esperable, se va a extender en el tiempo. También es normal que un duelo se extienda en el tiempo. Ahora, si el tiempo pasa y uno se siente paralizado en esos síntomas o emociones que son normales, es decir, que no evolucionan, no se mueven, o hasta se intensifican, y cada vez uno se siente peor y peor y peor, entonces ahí esos son llamadas de atención de que el duelo no está siguiendo su curso. ¿Cómo podrías vos decirlo desde tu experiencia particular? ¿Cuándo un duelo es normal? Claro, ¿qué cosas normales sentías vos? ¿Qué cosas sentías que serían dentro de las normales? Y si vos pensás como que tu duelo fue moviéndose, ¿cómo notabas que tu duelo iba avanzando? Y yo sentía, por ejemplo, sentí mucha ira. Sentí en un momento, sentí mucha ira. Fue una de las cosas que sentí, ira. Pero ira de ir a la estación de servicio y yo vivo en un pueblo. Ira de ir a la estación de servicio y sin querer agarrarme con el playero porque me cargó más nafta, poner un supuesto. Ira de literal agarrarme con una persona y querer en mi imaginación atropellarla, que no lo iba a hacer, pero no sé si me... Sí, esa sensación, esa ira. Después sentí mucha culpa. Sentí mucha culpa. Y después sí sentí que mi duelo iba como avanzando, pero yo sí fui trabajando mucho, me sostuve con una red de contención exterior, pero mi personalidad es así. Mi personalidad es así, que busqué ayuda. Soy docente, me pedí una licencia porque yo decía que no iba a poder enfrentar, sería mejor dicho, a mis alumnos. ¿Y sabés lo que me pasó? Cuando yo volví, lo que más me dieron amorosidad fueron mis alumnos. Y los que no me podían mirar a la cara fueron mis compañeros. Y después sentí que el duelo avanzó hasta verme bien y después dejé de sentir culpa al arreglarme. Yo tenía el pelo oscuro, después pude ir a la peluquería y empecé, hasta bajé mucho de peso. No sé, quiero contarte esto, pero mi hija tenía una bipolaridad, que yo digo no diagnosticada en pandemia, tenía una depresión, todo sucedió en pandemia. Y yo me castigaba mucho con la comida. En mi duelo, mi hijo, que se llevaba 1 año y 2 meses, ella era mayor y Juan era menor, él me veía en mi duelo como pasé por distintas etapas, y en la etapa que estaba en mi sillón tejiendo y mirando Netflix, me dice, ma, ¿por qué no haces algo por vos? Salía a caminar, mi marido sí salía a caminar. Eso también es importante hablar, que el duelo en el matrimonio es diferente, mi marido continuó trabajando, yo no. Y yo dije que sí, porque yo cuando me pongo una meta, dije que sí.
y empecé a ir a la nutricionista, caminaba y bajé 30 kilos. ¿Y qué pasó cuando la gente ve este cambio físico? Ah, no, está flaca porque está depre. No, estoy flaca porque hice un cambio, un clic, y después en mis encuentros de escucha me di cuenta que yo me castigaba con la comida. Y bueno, no quiero... Muy interesante. Mira, yo me fui marcando cosas de lo que vos hablabas para no interrumpirte, distintos puntos que fui identificando, que los vamos a traerle conciencia a esos puntos a partir de tu historia. Lo primero dijiste, sentí mucha ira y culpa. Esas dos emociones son dos emociones que son particulares del duelo por suicidio. Ira porque la propia víctima, que es la persona que muere, es también el victimario, es el que comete el acto. Si se muere alguien por un accidente de tránsito, ese enojo lo ponemos en el que causó el accidente. Si se muere alguien por una enfermedad, por ejemplo por cáncer, podemos poner el enojo en la enfermedad, en Dios, en los médicos, en la medicina que no avanza, en lo que sea, pero siempre fuera de la víctima. Y en el caso del duelo por suicidio, se concentra el enojo en la propia víctima y se mezcla con el dolor y se hace un barullo de emociones complejo. Y la culpa es otra de las características del duelo por suicidio. La culpa de por qué no me di cuenta, por qué no hice tal cosa, por qué no hice más, por qué le dije lo que le dije, ¿no? O sea que son dos características. Mencionaste algo muy, pero importantísimo, que cómo saliste adelante, trabajando sobre tu duelo. Porque si te sentabas en el sillón a comer, nada más, sin a comer, digo nada más, ya es mucho el comer, porque el comer busca aliviar ese dolor, aunque sea temporariamente, ¿no es cierto? Pero vos te pusiste a tomar conciencia de lo que eso pasaba, de lo que te estaba pasando con la comida y te pusiste a trabajar activamente. En las distintas etapas, y vos que mencionaste, fui pasando por distintas etapas, hay distintas tareas para realizar. Las primeras son tareas de afrontamiento, cómo encaro el día a día, cómo veo qué le voy a contestar a la gente cuando me pregunta de qué murió mi hijo, de dónde saco fuerzas para salir de la cama, bañarme y arreglarme, qué hago con mi trabajo, bueno, cómo me explico lo que sucedió, es también una tarea de toda la primera parte, cómo hago una indagación en lo que fue la vida y el tiempo pasado para brindarme alguna explicación que tenga sentido de cómo es que se llegó a este punto. Y después, a medida avanza el duelo y vienen otras etapas, hay más tareas para hacer. Por ejemplo, vos mencionaste que empezaste a poner atención en vos, te cambiaste el pelo, fuiste a adelgazar, eso ya es una etapa distinta, es una etapa donde uno empieza a ya pensar nuevamente en uno mismo. Al principio no hay un pensamiento en uno mismo, el pensamiento está en qué pasó, qué pensó, lo que hizo, lo que dijo, ¿no? Todo relacionado en la persona que falleció. Y luego viene una etapa donde uno se da cuenta la vida sigue y yo decido seguir viviendo. Entonces empiezo a pensar en mí. Dos cosas más mencionaste muy importantes. Las diferencias del duelo de género, cómo lo encaran en general los varones y en general las mujeres. Todo eso está como descrito muy, muy en detalle en el libro, ¿no? Y después hay preguntas para que cada uno pueda decir, bueno, y en mi caso, ¿cómo es? ¿Cómo lo hice yo? ¿Cómo lo hizo mi marido, mi pareja, mi padre, mi hijo? ¿No? Todas esas diferencias que son muchas. Y dijiste, mi hijo me dijo que, mamá, ¿por qué no te fijas? Muchas veces uno dice, o escucho, leo que digan, que nadie se ponga a opinar de mi duelo.
porque yo lo hago a mi manera. Sí, está bien, es válido hacer respetar la manera de uno, pero muchas veces es el que uno tiene al lado el que se da cuenta de que algo quizás lo podríamos hacer mejor, ¿no? Entonces, a veces por ahí esas personas fallan en la manera en que lo dicen. Quizás vos me lo estás contando como que tu hijo fue muy amoroso en cómo te lo dijo y lo Sí, pudiste tomar bien, ¿no? Eso está muy bueno porque te permitió también tomarlo bien. A veces la gente de buena intención dice algo y por ahí no lo dice en la forma adecuada, entonces uno ya se cierra. Pero eso de poner atención a que algunas de las cosas que están diciéndonos los que están al lado pueden tener razón y nosotros podemos no estar dándonos cuenta, eso es muy importante. Pasa, por ejemplo, cuando un duelo se complica. Cuando un duelo se complica y esa tristeza tremenda, innombrable, indescriptible, ya pasa a transformarse en una depresión. En una depresión que entonces requiere ya una medicación. Una depresión ya es un problema que tiene que solucionarse con un médico, un psiquiatra, porque una depresión, cuando hablamos de depresión, hablamos de enfermedad mental, hay mucho para hacer uno mismo, pero la depresión no se soluciona con voluntad, se necesita también una ayuda médica. Entonces, cuando se llega a ese punto, la mayor parte de las veces la persona no se da cuenta de que el duelo se complicó y ahora está cursando una depresión. Son los que están al lado los que se dan cuenta. Entonces hay que escuchar. Me gustaría preguntarte esto, que en muchos casos que me escriben, y sé muchos padres, que sienten, hablando de la culpa, que sienten culpa porque no se dieron cuenta, Sí. no se dieron cuenta. ¿Cómo trabajar la culpa cuando no se dieron cuenta? Cuando no hubo, yo en mi caso, yo pensé que íbamos a terminar en una internación, pero nunca en esto. Claro. Pero en esas personas, por ejemplo, que nunca vieron un signo. Mirá, la culpa de que no se dieron cuenta, te diría que está siempre. Porque el que nunca vio un signo, que puede ser, hay muchos que nunca vieron un signo, se culpan de por qué nunca vio un signo. Y en los casos en los que sí había signo, porque hasta también había un diagnóstico de enfermedad mental, todos los problemas asociados a lo que puede ser una bipolaridad, o una depresión, u otras tantas cosas, o problemas de droga, lo que fuera, ¿no? Entonces, aun cuando esos padres estaban haciendo un acompañamiento de situaciones problemáticas, la mayoría no se dio cuenta de que esto iba a terminar, como vos decís, en un suicidio. Entonces, ¿cómo trabajar la culpa? Primero, que se pueda expresar toda esa culpa. Y después, lo que se llamaría separar la paja del trigo, porque hay un gigantesco porcentaje de autoculpa que se ponen, que cuando uno los empieza a ver de manera objetiva, llegan a comprender y no me podía haber dado cuenta. Y no, hice todo lo posible. Y acá podría haber hecho más, pero no lo hice, porque en ese momento hice todo lo posible, ¿no? O sea que, ¿cómo se trabaja la culpa? Primero validándola y después pudiendo volcarla afuera. Y al volcarla afuera, uno la puede volcar afuera por escrito y uno mismo hacer las propias reflexiones, trabajando uno solo con las propias culpas. Uno puede trabajar la culpa con un terapeuta particular, si uno va a una terapia particular. Uno puede trabajar la culpa en algunos grupos de apoyo, pero sí hay que trabajarla, pero sí hay que trabajarla. Que eso es lo que hiciste y es lo que hacen los que pueden ir avanzando con el duelo, porque lo que no hay que hacer es quedándose con esa culpa, rumiando acá en la cabeza, apretando acá en el corazón, enfermando todo el cuerpo y sin sacarla para afuera. Otra, eso estoy de acuerdo, pero quería hacer... Sí, decime. Una cosita, cuidado de no
sacar la culpa de formas que son para autolesionarse. Por ejemplo, me siento culpable y entonces me castigo y como en exceso y mal, como vos comentaste. O me castigo y busco evadirme con la bebida, o con las drogas, o con otros comportamientos que sean en contra de uno mismo. Eso es una manera que no es útil de sacar la culpa. Sí, perfecto. Entiendo. Y esto le hago porque hay varias personas acá que están con ese tema y yo las aprecio mucho y hablamos mucho de este tema y ellas dicen, yo siento culpa porque no me di cuenta. Hay una pregunta que me gustó mucho que dice, ¿cómo perdonar a mi ser querido para poder comprender esa decisión que tomó? Sí. Esto que está diciendo esta persona es una de las tareas fundamentales sobre las que trabajar. Acá tenemos que separar entre lo que sería la tarea a realizar y la manera de realizarla. La manera de realizarla siempre va a haber alternativas, desde trabajarlo uno con uno mismo, y si uno lo está trabajando con uno mismo, yo recomiendo fervientemente hacerlo a través de la escritura, ese momento de encontrarse con uno, de poner todo afuera, de leerse, de reflexionar, porque nuevamente si lo dejamos acá dando vuelta por la cabeza, no se avanza. Entonces, tenemos la tarea. ¿Cómo la hacemos? Ayudándonos uno a uno mismo, con una ayuda de un terapeuta, en un encuentro uno a uno, donde uno puede charlar con el terapeuta exclusivamente del tema propio, o en grupos de ayuda, o si se tiene la suerte de tener un apoyo de familia que escucha y colabora, o de amigos que escuchan y colaboran. Entonces esas serían las formas de ayuda. ¿Para qué? Para trabajar las distintas tareas. Entonces, trabajar la culpa es una tarea que podemos buscar toda esta gama de ayudas. Buscar perdonar a la persona es una tarea que lleva mucho, mucho trabajo. Y también se puede hacer con alguna de estas ayudas o con todas. No son excluyentes las ayudas. Todas. Siempre la que yo digo que sí o sí tiene que estar siempre es la autoayuda. Porque tampoco es cuestión de decir, me vuelco 100% en el grupo de apoyo, me vuelco 100% en el afuera y yo no hago mi tarea. Entonces, siempre como base, digo, la ayuda que uno se brinda a uno mismo. Y luego una o todas las otras. Sí, muy clara. Hay otra pregunta también que no quiero que se me pase. ¿El suicidio es hereditario? Al día de hoy, no está demostrado que sea hereditario. No está demostrado. Sí, lo que se puede observar es que en algunas familias hay como un historial de suicidios. Ahora, ¿por qué puede ser eso? Porque el suicidio es el hecho final, pero lo que puede haber, y que sí puede ser hereditario, es una enfermedad que se repita hereditariamente a lo largo de distintos familiares. Y algo muy importante, ante una determinada enfermedad o ante algo que se nos presente en la vida, tenemos varias opciones de cómo responder ante ello. Hay algunas familias, o digamos más bien, en la familia donde ya alguien se suicidó, es como que esa opción queda a la vista. Yo a veces me gusta hacerlo como si fueran puertitas, ¿no? Entonces, hay una puertita que dice, ante un problema, buscar ayuda médica. Ante un problema, hablar inmediatamente y no quedarse en silencio. Ante un problema, suicidio.
Y en las familias donde ya ocurrió el suicidio, esa puertita es como que queda muy visible. Por ejemplo, yo nunca lo conté, pero lo voy a contar acá. Mi abuela materna tenía demencia senil. 72 años se suicidó. Mi hija, 19 años, con una depresión, una bipolaridad, se suicidó. ¿Tu hija sabía del suicidio de tu abuela? Yo no lo hablaba, pero creo que sí sabía. Flotaba en el aire. Sí. Bueno, eso de flotaba en el aire es parte de también lo que decimos mucho. El hecho de no verbalizarlo y no contarlo y todo, no quiere decir que no esté, que no se perciba, que no haya comentarios, que no se haya escuchado algo, y entonces se intuye, pero como nadie habla, mejor no lo digo, porque si mi mamá no me lo cuenta, ¿será que no quiere hablar de eso? No solamente del tema suicidio, eso pasa en general en todos los secretos familiares, que no se verbalizan, no se los trae así abiertamente, no se habla abiertamente, pero hay un algo que está dando vueltas y nadie quiere hablar para no incomodar al que debería ser el que inicia la conversación. O sea que vos decís que yo tendría que haberle contado, eso no me queda claro. No, eso no, esos son decisiones personales del funcionamiento de cada familia. Por eso que lo que sí se puede hacer es decir, la gente comenta que es mejor hablar y no dejar los secretos familiares flotando en el aire. ¿Pero qué? Depende de tantas cosas. Depende de la edad de la persona con quien uno tiene que hablar, depende de la capacidad de escucha de con quien uno tiene que hablar, depende del impacto que eso puede generar en la persona, porque quizás contar un secreto a destiempo, un secreto familiar a destiempo puede generar un impacto que no sea el deseado, ¿no? O sea que lo mejor es que no existan secretos familiares, pero luego habrá que ver cuál es el momento y las formas de que se puedan compartir esas cosas. Acá hay otra pregunta que me parece interesante y que ya me la habían hecho también en otro vivo. Dice, ¿cómo explicar un suicidio en la familia a un niño? Sí. Y también esto te pregunto yo aparte, ¿es necesario explicarle? En general a los niños lo mejor es siempre responder lo que preguntan, no adelantarse, sino responder lo que preguntan, porque en su espontaneidad preguntan lo que quieren saber. O sea que, bueno, un pasito antes. Un pasito antes es mostrarse disponible a responder las preguntas de los niños, no solamente las preguntas difíciles, en general mostrarse disponibles a responder las preguntas de los niños. Y luego contestar exclusivamente lo que preguntan, sin ir más allá, sin empezar a enroscarse y con unas palabras y unos conceptos que sean adecuados para la edad del niño. Ayuda mucho a hacer una consulta con alguien que específicamente trabaje con niños o que conozca a tu niño a quien le querés dar una explicación. Por ejemplo, las psicopedagogas de las escuelas o las maestras de las escuelas también pueden ayudar, que ya conocen a ese niño que va a recibir una explicación. Entonces pueden ayudar en decir, bueno, por las características de Felipe, veo que tal y tal cosa. Entonces esa información puede ayudar a quien deba dar la explicación a darla de la mejor manera. Lo que no es aconsejable es mentir, porque después en algún momento hay que corregir esa mentira. Y encima la persona, o cualquiera, no solamente un niño, ¿no? Cualquiera se siente traicionado si después se da cuenta que le mintieron. Aunque uno le diga, no, fue por tu bien, fue por tu bien. Bueno, pero ahí hay primero una persona que vivió en una mentira y después que se siente traicionado. O sea que ante las preguntas, lo mejor es contestar la verdad, pero a veces no la verdad cruda y así, de manera choqueante. Claro. ¿Cómo le decís, por ejemplo, 8 años se suicidó? ¿Qué palabra usás con 8 años? Claro.
Perdóname que sea así, pero Claro, es para... es que a veces no quieren saber que se suicidó. Por ejemplo, pienso en una última persona que estuve acompañando. Ujú. Eh, Solo quería saber, la abuela murió. ¿Qué pasó con la abuela? La abuela murió. Eso a ese niño, que ahora no me acuerdo exactamente si tenía 6, 7, 8, con la abuela murió, quedó conforme. El otro que era más grande, ante la abuela murió, después fue y preguntó, ¿y cómo murió la abuela? Y entonces ahí uno va entrando en más detalle, pero siempre hasta un punto y después ver si viene la repregunta o si ya quedan conformes. Siempre mostrándose disponible a continuar hablando, porque si la repregunta no viene porque la persona se da cuenta, niño o no niño, si la pregunta no viene, la repregunta, porque la persona se da cuenta que uno no quiere hablar de eso, que uno se está poniendo muy mal, que uno prefiere no me vengas con nada de eso, no, entonces no sirve. Pero si uno se muestra dispuesto a hablar, pero va contestando en la medida que los chicos van preguntando, suele ser la mejor estrategia. Perfecto. Acá hay esta pregunta que continúa la anterior. Dice, mi padre se suicidó y mi hijo, 45 años después, se suicidó. Él sabía del suicidio de mi padre. ¿Esa puerta está abierta? Las estadísticas dicen que el riesgo de suicidio aumenta en las personas que están en la familia donde ya hubo un suicidio. Lo dicen las estadísticas. O sea que la respuesta sería, ¿la puerta está abierta o la puerta estaba abierta? Y las estadísticas dicen que el riesgo es mayor. Y esto te pregunto yo, por ejemplo, en el caso, mi hijo, el día que forme familia, con el antecedente de la hermana, ¿va a tener que trabajar ese tema? ¿Por qué el día que forme familia? Y el día ¿Por qué no? que se case, Ah, porque ahora tiene 21 años, te digo, ¿va a tener que trabajar ese tema? Te pregunto de la ignorancia. en los temas creo que hay que trabajarlos en las medidas que uno necesite. Lo peor que se puede hacer es mandarlo para adentro, taponarlo y decir, no quiero saber, no quiero escuchar, no quiero sentir. Porque entonces, ¿qué pasa? Todo eso fermenta por adentro, no nos damos cuenta porque no queremos darnos cuenta, pero está fermentando por adentro. Entonces, si uno se abre al decir, esto me preocupa, o esto tengo miedo, y a ver qué puedo hacer con esto, eso es lo más útil. Porque yo creo que si tu hija se suicidó y tenés otros hijos, el miedo está de que a los otros les pase lo mismo. Y yo creo que si tu hermana, tu hermano se suicidó, el miedo va a estar de que los otros de tu familia se suiciden, ya sean, ya sean mayores o menores. Quizás tu hijo tuvo miedo en algún momento de que vos no pudieras superar la muerte de tu hija y también te suicidaras. O quizás en el futuro tiene miedo de estar en tu lugar y decir, ¿y si a mí me pasa lo mismo que a mi mamá y alguno de mis hijos se suicida? Entonces ese miedo, a mí me parece que es muy humano que el miedo ese esté. Entonces vos me preguntás, ¿lo tiene que trabajar? Tiene que trabajar en la medida que él reconozca que eso existe, porque quizás no existe ese miedo en él, entonces, y no, si no existe no lo tiene que trabajar, pero si existe, lo mejor es que se dé lugar a decir, ok, me está pasando esto, quiero trabajarlo, porque vivir con ese miedo genera una angustia constante, entonces, mejor, de alguna manera, trabajarlo. ¿Qué es trabajarlo? Porque alguien dirá, ¿y qué es trabajarlo? ¿Qué estamos diciendo de trabajarlo? Y en general trabajarlo es poder verbalizarlo, Exacto. poder sacarlo afuera, trabajarlo en este momento, si, pobre, bueno, lo hemos puesto a tu hijo como un ejemplo, pero por ejemplo, trabajarlo, si tu hijo hoy tuviera ese miedo, sería, mamá, yo tengo miedo de que vos esto no lo puedas vivir y vos también te suicides. Eso ya abre un diálogo, entonces vos le dirás, no
no, hijo, no tengas ese miedo, yo decidí vivir y a pesar de que esto me rompe, yo sigo adelante. O, sí, hijo, esto realmente no lo estoy pudiendo sobrellevar y entonces vamos a recurrir a una ayuda de un médico y como sea. Entonces, ese trabajar lo que es poder empezar a verbalizarlo. Es ocuparse también, Es sí, es ocuparse. verbalizar, es ocuparse. Exactamente. Acá, no quiero que se me vayan los mensajes, acá hay otro que dice, buenas tardes, ¿cómo apoyar a nuestros hijos en caso que su compañero de colegio se suicidó? Compañeros desde el preescolar, no lo vi desahogarse a mi hijo, pero sí muy pensativo. Está hablando de hijo, o con lo cual acá entramos en una de las características que suele ser del género masculino. ¿Qué es desahogarse para, pregunto, la persona que pregunta es una mamá o un papá? Creo que sí, Jessie, creo que es mamá, Jessie Es una se llama. mamá, claro. Entonces, las mamás tenemos esa forma más femenina de compartirlo, hablar, llorar. Entonces, seguramente Jessie, si hubiera visto a su hijo llorando, diría, mi hijo se está desahogando. Si hubiera visto a su hijo hablando o pidiendo ayuda, diría, mi hijo se está desahogando. Quizás ese hijo, no sé qué edad tendrá, pero quizás ese hijo se vuelca en el deporte, como me han dicho muchos hermanos que quedan. ¿Cuál es tu fuente de desahogo? El deporte, el ejercicio, el correr, el hacer mucha gimnasia. Cuando ya son mayores, y uno le pregunta a los padres, ¿cuál es tu forma de desahogo? Porque a la mujer se la ve llorando en general, y al hombre, y yo me encierro en el garaje a trabajar en el motor del auto. Yo me voy a pescar, y me quedo pensando mientras estoy pescando, o yo me sumerjo 100% en el trabajo. Entonces, quizás las formas de desahogo sean diferentes. Por eso es importante saberlo, porque quizás una mamá no ve a su hijo con el desahogo, pero su hijo lo esté canalizando por algún lado. Pero ella pregunta algo más, ¿eh? No me quiero quedar corta con la respuesta. Pregunta cómo ayudarlo. Entonces, ¿cómo ayudarlo? Entendiendo cuáles son las maneras en general del género masculino. Pero la forma que recomiendo siempre ante todos es mostrándose disponible a hablar, mostrándose disponible a, y sobre todo los varones, ¿no? Que está este mandato, los varones no lloran, los varones son fuertes, los varones no pueden, por suerte eso está cambiando, los varones de hoy no son los varones de antes, ¿no? Pero el mandato sigue, porque hay ciertas familias donde en esos mandatos, a pesar de que la sociedad cambia, hay ciertas familias que están pero ella dice, perdón que te corte, pero ella destaca ahí, lo veo pensativo. Bien. Y lo pensativo está haciendo su duelo, porque lo ve pensativo, o sea que está volcado en eso, a lo pensativo. Ahora no dice lo veo deprimido, lo ve pensativo. Entonces, pensativo, él estará haciendo su parte reflexiva del duelo. Ahora, lo necesario es, hijo, harás tu duelo a tu manera, no sé la edad del hijo, no sé por qué, me imagino que será un adolescente. Adolescente. Claro. Entonces, hijo, estarás haciendo tu duelo a tu manera, como tu personalidad, como lo que sea, pero sabé que estoy disponible para conversar. Sabé que además de estar pensativo podés llorar, gritar, decir que tenés miedo. A los varones les cuesta mucho decir que tienen miedo. Quizás no lo sienten, ¿eh? Pero si lo sienten, que lo puedan decir. Que si están enojados, lo puedan verbalizar. Y una, entonces, como madre, porque la pregunta era cómo ayudo a mi hijo, como madre es mostrarse disponible para la conversación y validar lo que la otra persona va a decir. Porque si la otra persona va a decir, no, mamá, yo siento mucho enojo, no, mira, ¿enojado de qué? Hijo, ¿cómo puedes estar enojado? No, ahí ya entonces estamos no validando lo que la otra persona sirve, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Mostrándonos disponibles a hablar, eh, practicando validar lo que el otro dice y también sabiendo qué otras fuentes de ayuda hay para poder decirle, hijo,
está esto, esto, esto y esto como fuente de ayuda a la que podés recurrir. No necesitas comerte todo solo, no estás solo. Acá contesta, tiene 16 años. Claro, me imaginaba a esa edad, porque cuando son más chiquitos se animan a volcarse más en la mamá y decirle, mamá, necesito que me abraces y nada más, y que me des un beso, mamá, tengo miedo, mamá, tengo esto. Pero ya son más grandes y a los 16 tratan entre que tratan y no les nace tanto ya ese mamá que vení que te doy cobijo, ¿no? Entonces mostrarse Sí. disponible. No te quiero cansar, pero te quiero hacer dos preguntitas más o una más. Una que dice, cuando uno hace el proceso, tiene su red de contención y vuelve a insertarse a la vida, ¿es común que a la sociedad le choque verte bien? Sí, la sociedad se hace como una idea de cómo debe ser el duelo y cómo debe ser el duelo. ¿Es una mamá? Pregunto, como para poder hacer la respuesta más personalizada. Sí. Es una mamá, claro. Entonces, la persona piensa, y acá las personas lo llevan mucho, las personas digo, no el que padeció el suicidio de un hijo, sino el resto de la gente, dice, si a mí esto me pasara, yo estaría destruida para el resto de la vida. Acá hay que tener en cuenta algo. Ante situaciones tan extremas de la vida, a veces surge una fortaleza que uno no sabía que tenía. Supongo que te habrá pasado, Nati, que surgieron fortalezas tuyas que vos ni imaginabas. Entonces, al que... Sí. Esta pregunta es mía, porque mis compañeras se asombran de verme así y Claro, me lo dicen. Y a claro. mí le digo, me da bronca, y yo le digo a mi marido, ¿qué le da bronca de verme bien? No es bronca, no. Lo que piensan es, si yo estuviera en el lugar de Nati, yo estaría que no me levanto de la cama. Es lo que piensan porque no les sucedió lo que les sucedió, porque no transitaron el camino que transitaste, porque entonces no tuvieron que poner en uso recursos que tenemos adentro de nosotros, que no se activan hasta que no surge esa necesidad absolutamente imperiosa de que se activen esos recursos. Por eso tantas veces las personas crecemos a través del dolor y uno dice, pero ¿por qué no puedo crecer teniendo una vida feliz y sonriente día a día? Y parece que son las experiencias dolorosas y traumáticas las que nos hacen crecer, porque hacen surgir de adentro nuestro recursos que estaban como adormecidos. Entonces, esas compañeras de trabajo imaginan cómo ellas estarían en tu lugar y dicen, pero, Nati, ¿qué pasa? Algunas hasta se piensan cosas que son hasta feas de decir, como diciendo, pero ¿qué pasa? ¿No le dolió que ya se la ve tan bien? ¿No? Y entonces, acá yo digo, y bueno, se trataría de tratar de entender a ese otro que no pasó por tus circunstancias y entonces no las puede comprender, de que se te activen recursos tuyos interiores que de otra manera no hubieran necesitado activarse. Sí, gracias. A mí, no sé, me nació, a mí una persona me dijo, yo le decía, ¿cómo voy a volver al trabajo? ¿Cómo voy a volver? No voy a poder. Y me dijo, vas a volver como una persona nueva. Y así volví como una persona nueva. Y yo me dedico a hacer esto, a visibilizar, a hablar del duelo. Y mis propias compañeras me dicen, vos que hablas todo el día de historias tristes. No es de historias tristes, es de ayudar al otro, como yo digo, tengo una frase que digo, porque no quiero que otros padres pierdan a su Mili. Mi hija se llamaba Milagros. Sí, sí. Pierdan a su Mili. Y bueno, y antes de terminar el vivo, yo también, a mí me ayudó mucho la escritura, y yo escribí un libro, y le escribía muchas cartas. Si vos me permitiste, quiero compartir un pedacito de una carta que le Por escribí. supuesto, es lo más valioso, el compartir el testimonio del que vivió y vive la circunstancia. Sí,
no me quiero quedar con la última, sino te voy a compartir unas de las cartas que yo le escribía cuando me encontraba con gente que me decía algunas cosas y las subía a mis redes sociales. Y todas esas cartas que yo escribía las puse al final del libro. Y dije, voy a leer una de las tantas que le puede ayudar a la gente. Dice, Mili, escribir en una hoja en blanco nuestro sentimiento hoy es un desahogo. ¿Qué decir? Después de tanto vivido, de tanto llorado, de tanto leído, en tan solo 10 meses. 10 meses que para mí son una vida entera. Te fuiste, mi milagritos, ojos color del cielo. Te fuiste, mi hija tan buscada y deseada como una hoja arrancada del almanaque. Te extraño, chiquita mía. Navego en una barca mar adentro y a veces esos remos pesan, a veces se aquietan. Anoche escuchaba la canción de Alejandro Sanz, mi persona favorita, y me gusta la parte que dice, mi persona favorita tiene la cara bonita. Derramo lágrimas, pero no de tristeza, de nostalgia. No hay un minuto que no te piense. Aunque me vean a 1000, pero todo lo que hago lleva tu nombre. Solamente debo ser más fuerte. No puedo todavía defenderme con las personas desubicadas que se me cruzan en el supermercado. Diría a alguien que quiero mucho, cambiá de supermercado. Pienso que no se ponen en el lugar de uno, no se ponen en mi piel. Tengo sangre, tengo corazón, tengo sentimiento. Y al lector le digo, ¿saben por qué me pesa la muerte de un hijo que se quita la vida? Porque la sociedad hace que nos pese. Cuando se cruzan de vereda, cuando no nos saludan, cuando dejan de ser solidarios, es una muerte, no importa el motivo. Lamentablemente la sociedad es muy injusta, es hiriente. No le deseo a nadie que pase por lo que pasamos y estamos pasando. A nadie le deseo perder un hijo de esta forma, donde te quedan tantas preguntas y una sociedad te mira acusadora. Toquen el timbre, siéntense en mi sofá y charlemos. Nati. Esto le escribí el 10 del 09 del 21, a 10 meses. Y escribir eso seguramente te generó un alivio, poder poner eso fuera de vos, porque si no todo eso te daba vueltas por el corazón, te daba vueltas por la cabeza, y poder escribirle, habrás sentido en ese momento un gran alivio. Y además, te queda ahí el testimonio para poder releerlo todas las veces que necesites. Eso es lo valioso de ponerlo por escrito. Y quiero aprovechar esto que vos decís que la escritura te sirvió tanto para volver sobre dos de las preguntas: cómo me quito la culpa, cómo trabajo la culpa, cómo perdono a mi hijo, a mi hija. El trabajo escribiéndole cartas, o escribiendo lo que uno siente, pero sobre todo escribiéndole cartas, pero no una, dos, tres, cientos de cartas para poder ir poniendo todo afuera. Esa es una manera muy, muy efectiva de trabajarlo. Acá había una pregunta, la última, que decía, yo no puedo poner en papel lo que siento solo cuando lo sueño. Bien. Sí. Poner en papel, a algunas personas les sale como espontáneamente poner en papel lo que sienten. Y para otras personas no les sale tan espontáneamente. Pero el recurso sigue siendo útil. Y entonces ahí está bueno buscar una ayuda que guíe, que dé consignas precisas, porque si a uno no le sale espontáneamente agarrar la hoja de papel y llenar 3, 4, 5 hojas, como hago yo, que escribo en mi cuadernito todos los días, y me tengo que poner un límite de tiempo, porque si no me sigo escribiendo todo el día de lo que siento. Pero al que no le sale así, justamente se puede trabajar un tema en particular, con consignas en particular, ayudando a la persona. Bueno, justamente ahora que empieza el año, hoy estaba planificando cómo se iba a desarrollar el año en base a las cosas que ofrezco de ayuda, porque trato de poner mucho material en Instagram, las charlas, responder preguntas, también de poner mucho en el canal de YouTube para que la gente pueda ir y escucharlo y todo. Pero aparte, una de las cosas que voy a hacer este año es
brindar un taller que se llame taller de trabajo para todas estas tareas de afrontamiento, para el que tiene el libro pero no le sale escribir y tratar de poner todo eso, llevarlo a su propia experiencia, ¿no? Un taller que justamente ayude a que puedan estar volcando por escrito y trabajando cada uno de los puntos que requieren un trabajo. Perfecto. Bueno, y recordamos que el libro es Los que quedaron. Y lo último que te pregunto, porque acá hablaban de otro tipo de duelo, ¿vos solo acompañás a personas el duelo por suicidio? No. Ah, perfecto. Acompaño duelos en general, pero ¿por qué hago mucho más hincapié en el duelo por suicidio? Porque gente que acompañe duelos, hay mucha. Gente que acompañe duelos por suicidio, no lo hay tanto. Y hay que hablar del suicidio. Justamente, una característica del duelo por suicidio es que la persona necesita apoyo y no lo recibe. ¿Por qué? Porque fue un suicidio. Porque por otros tipos de duelo, aunque sea pérdida de hijos, ¿no? Accidente, enfermedad, la gente se va a compadecer de esa persona y le va a brindar mucho apoyo. En cambio, al que necesita el apoyo por el duelo por suicidio, ya sea por el dedo acusador o ya sea porque ni quieren pensar semejante horror, no se les brinda el apoyo que necesitan. Por eso hago más hincapié en visibilizar el duelo por suicidio, pero no, acompaño también otros duelos. Bueno, en algún otro momento me encantaría hablar de eso, de la mirada de la sociedad, porque a los que perdimos nos pesa mucho. Más a los que vivimos, en mi caso, en un pueblo o en una ciudad chica. Claro. Porque a los que viven en una ciudad grande, no, pero acá, por ejemplo, el caso de Mili se hizo fue muy, sí, todo el mundo lo supo, no sé cómo decirte. Me gustaría hablar del tema de la sociedad y otra cosa que le cuesta mucho a la gente que me escribe, que cómo volver al trabajo. Bueno, queda pendiente si te gustaría hacerlo otra vez. Claro que sí, claro que sí. Son etapas, cómo volver al trabajo son etapas, ¿no? La etapa del afrontamiento y luego la etapa de volver al trabajo. Desde ya te agradezco. Gracias por tomarte este parate en tus vacaciones y espero poder hacer otro. Ya nos quedaron otros temas y otras ideas. Estamos en contacto, te mando un beso grande y el vivo queda guardado. Perfecto, lo vamos a estar compartiendo también y mi agradecimiento es hacia vos por el espacio. Te mando un beso. Un beso gracias. Chau, chau.